cubrir Efesios 6 ya del 18 al 24, después de hablar de lo que es la armadura de Dios, de la guerra espiritual, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y estudiar casi todo al final cierra con el propósito de todo lo que hablamos en Efesios de Cristo, del misterio de Cristo, que es la iglesia, de la convivencia, porque tenemos que estar unidos en la iglesia, de por qué tenemos que tener un gobierno al estilo apostólico, el gobierno teocrático, por qué la guerra espiritual. Y bueno, hay dos propósitos básicos y a grandes rasgos es así. El propósito eterno tuyo y mío es que vivamos, Dios nos hizo para vivir y para darle la gloria a Dios. Vivimos para la gloria de la alabanza de su nombre. Eso es la razón eterna por la que vives. Pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la tierra? ¿Por qué vives esta vida que a veces, como dice el anciano, es un valle de lágrimas donde venimos a transitar? Bueno, el propósito no es hacerte sufrir ni que esperes con ansias aquella vida preciosa que tiene el Señor en su presencia. No, el propósito es, gracias, evangelizar. Ese es el propósito. De todo lo que hemos hablado en Efesios, el propósito es que estamos aquí en este tiempo para que evangelices. Hasta el último suspiro de tu vida debería ser esa visión, ganar almas para Cristo, fortalecernos unos a otros, porque tiene que ver con almas también en lo espiritual, y llevar restauración al que lo necesite. Por eso es que insistimos en que debemos de unirnos como iglesia, unirnos a un grupo en casa que se llama CFC y tener la experiencia de poder vivir en el propósito de Dios, ¿no? Hay muchos propósitos, que tú seas de éxito, que tengas un buen estudio, tal vez un buen trabajo, tal vez una empresa, pero dentro de todo eso tú tienes que evangelizar, porque ese es el propósito de estar aquí. Y este es el objetivo, ganar almas. Pero la misma palabra o la misma frase, ganar almas, implica que alguien pierde, ¿no? Dios gana, tú ganas, pero el enemigo debe perder. Por eso es la guerra espiritual. Por eso inmediatamente después de explicar la armadura de Dios, empieza a explicar esas estrategias de guerra. El tema final era la guerra espiritual. Jesús dijo también de ello que desde los tiempos de Juan el Bautista, cuando se levantó por el río predicando, que venía el camino, que él estaba preparando el camino del Señor. Y más cuando vino el Señor, el tiempo empezó el reino de los cielos a ser violento y solamente los valientes pueden arrebatar el reino de Dios. Por eso es el tema de Efesios. No estás aquí para ser feliz, no estás aquí para ser rico, no estás aquí para vivir la vida loca o la vida feliz. Qué bueno que puedas hacerlo, yo no tengo nada en contra de ser feliz. De hecho, yo me considero alguien feliz. Pero tienes que evangelizar. Esa es la batalla, esa es la guerra. Evangelizar es ganarle almas al diablo que quiere perder, que quiere ganar las suyas, pero Efesios termina con esta preparación completa. Primero te dice la necesidad de portar toda la armadura de Dios, que ya vimos que no es algo mágico, no es me pongo el casco, me pongo la coraza y el cinto y ya me voy, gloria a Dios, ya me cubrí. No, no es como cubrirse con la sangre de Cristo es otro tema, ¿verdad? Ahí sí que tienes que hacerlo y tener fe. Pero esto de la armadura de Dios son actitudes que tienes que tener. Ahora, ¿cómo se usa la armadura de Dios? Mira la foto del soldado que tenemos por ahí. Y tenemos que tener claro primero el propósito, el objetivo, ¿verdad? De esto. Y para saber cómo se usa tenemos que tener claro la actitud de cómo usarlo, porque ya hablamos de que son actitudes, acciones que tengo que hacer. Entonces en el soldado tú miras que en la cabeza tiene la salvación, ¿no? El casco de la salvación. Ya explicamos todo eso el domingo, pero a grandes rasgos, propósito y manera de hacerlo. El propósito está en la cabeza. ¿Por qué tienes que pensar a dónde vas? Porque si no tus pies no van a ir hacia allá, ¿no?
Entonces, ¿qué tienes en la cabeza? La salvación. ¿Y qué tienes en los pies? El evangelio de la paz. ¿Qué es evangelio? Es llevar la buena nueva, ponerle patitas a todo esto. Entonces, en tu mente y en tu caminar debes de ir hacia salvar gente. Si no salvas almas, estás perdiendo tu tiempo. No, es que yo estudié, yo sé mucho, soy teólogo y soy no sé qué. ¿Y de qué sirve? Es como un doctor que estudió y luego se especializó y años en maestrías y doctorados y nunca ha podido ayudar a nadie a que le den un mejoral, que le den una aspirina, ¿verdad? No ha sanado ni un dolor de cabeza. Pues ¿de qué sirve tanto rollo? ¿Verdad? Pero si tú ganas almas para Cristo, a veces un recién convertido gana más almas que otros cristianos que tenemos muchos años. Es lógico porque él conoce mucha gente que no tiene a Cristo, ¿no? Viene de ahí. Pero qué bonito seguir con la mente en la salvación y los pies encaminados hacia ese objetivo. De lo demás, la coraza de justicia. ¿Quién hizo justicia en la cruz del Calvario? Pues el Señor Jesús. ¿Quién es la verdad, el camino, la verdad y la vida? Pues el Señor Jesús, el cinturón de la verdad. La espada del Espíritu. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra hecha carne. Pues es Jesús, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros vemos que Dios es amor y Jesús es Dios. Entonces, tenemos una de las características que tenemos que tener es característica de Jesús. ¿Cómo habla la gente de ti? ¿Se parece a Jesús o no se parece a Jesús? ¿Te preguntas en tu caminar qué es lo que Jesús haría o no te preguntas en tu caminar eso? Si alguien habla de ti, ¿qué dice de ti? Esta persona es amorosa, esta persona se preocupa por la gente, esta persona tiene compasión de los que necesitados. Ese es Jesús. Ahora, ¿ese eres tú? Es una buena pregunta. No contestes ni veas para los lados, ¿verdad? Que esta predicación es para cada uno de nosotros y aquí todos vamos a salir con algo que llevarnos para nuestro morralito, ¿no? Entonces, qué bueno que ya vimos que cada parte de la armadura es así. Del otro lado, fuera de la armadura, está también el escudo de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, este es el tema. ¿Cómo se usa la armadura? Es lo que sigue en los versículos después de terminar cada parte, cada elemento y hablar de cada elemento de la armadura de Dios, que fue el domingo. Dice Efesios 6:18, te invito a ponerte de pie para leer unos cuantos versículos. Vamos a leer en esta ocasión hasta el 20 y luego seguimos con los demás, ¿no? Dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su ministerio, su misterioso plan, que es la buena noticia para los judíos y para los gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Leo la NTV. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar aquí, de meditar sobre tu palabra, de meditar Señor sobre aquella armadura que el domingo hablamos, que Pablo escribió y que son tipos de cosas que tenemos que hacer y tener bien claras en nuestras vidas, pero también saber Señor que cómo debemos portar esa armadura y cómo debemos ejecutar, Señor, este avance en el reino espiritual, en la guerra que tú nos has mandado. Te lo pedimos, Señor, háblanos hoy. Usa mi vida, Padre, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Tal vez sepamos para qué es cada parte de la armadura, pero cómo se usa es el tema de hoy. Entonces, eso ya pues es otra cosa y es lo que nos toca hablar hoy. Por ejemplo, cuando vamos al gym, tú puedes saber cómo se usan, puedes haber estudiado los ejercicios que vas a hacer y todo eso, y por primera vez presentarte en el gym, ¿no? Y saber los ejercicios ayuda, pero no te garantiza el éxito de nada, ¿no? Porque tienes que tener objetivos, tienes que saber cómo hacer las cosas, para empezar a saber lo que quieres, si quieres definir músculo o quieres ganar volumen, si quieres fuerza o quieres condición.
Para todo eso hay un ejercicio, ¿no? O sea, no es nada más saber qué es la armadura, sino saber cómo usarla para no regarla, ¿no? El que empieza a ejercitarse generalmente incurre en un error, se emociona y empieza a darle y al otro día no se puede mover, ¿no? Pues ¿de qué sirve empezar así? Entonces tiene que ser gradual para no lastimarnos, no excedernos, de nada sirve eso. El entusiasmo de ayer y el dolor de mañana. La respiración es otra cosa que no se toma en cuenta. Tienes que tener respiración correcta al ejercitarte, la alimentación adecuada, el dormir bien, el estado emocional, hasta eso también. Y bueno, no estoy hablando de ejercicio. Así es la armadura de Dios. Tienes que saber cómo se usa. Y aquí dice muy claramente las instrucciones, ¿no? Primero es la comunicación. Cualquier soldado que va a tener un objetivo antes de salir, cuando menos el capitán, ¿verdad? Tiene que saber qué está haciendo, tiene que saber a dónde va, tiene que saber a dónde no debe ir y a dónde sí debe ir, ¿no? Y eso es por medio de la comunicación, ¿no? Generalmente hay un cuartel general que está en algunas oficinas lejos del campo de batalla, donde se comunican hacia donde está el campo de batalla, y en el campo de batalla el que recibe las instrucciones tiene que pasarlas claramente a los jefes de cada división, y así es lo mismo que el gobierno teocrático, ¿no? La oración es la manera de comunicación del cristiano y es clave. Un soldado incomunicado no cumple objetivos y la pelea pues es inútil o es casi inútil. Es una vida o varias vidas que se pierden. Así perdemos muchos soldados porque no oran. Había un pastor que decía, yo ni oro y me va bien. Se creía muy espiritual. Y bueno, ya después lo mandaron de regreso a su casa y ya está ayudando en una iglesia por ahí. Pero bueno, sabemos que no se puede trabajar sin comunicación. Y comunicación como iglesia es lo que tenemos que promover entre nosotros. Tenemos que tener amistad, tenemos que tener buenas relaciones, juntarnos con los demás, pero saber el objetivo, para qué estamos juntándonos. Alguien dijo una vez, es que usted habla mucho de estar juntos unos con otros y convivir, y por eso yo convivo, pero no se trata nada más de eso, que tu convivencia te lleve a hacer algo espiritual y no a quitar ladrillos, sino a edificar, ¿no? Eso es lo que también tenemos que tener claro, para qué hacemos las cosas. Entonces, una de las cosas es comunicarnos con los demás y otra de las cosas es comunicarnos con Dios, ¿no? La comunicación, como les digo, es clave para el avance de mis hermanos y yo como un ejército en medio de este mundo que necesita ser evangelizado, ¿no? Entonces, en el convivir está la comunicación con mi gente, con mi equipo, con los míos, con mis compañeros. Pero en la oración está la comunicación con Dios, que es comunión, comunión con los hermanos, comunión con Dios. Y la oración, fíjate bien, algo que es a veces muy olvidado por muchas gentes o desconocido por otras denominaciones, es el hablar en otro idioma, ¿no? La comunicación puede ser en hablar en mi idioma o en hablar en un idioma que no conozco, que está encriptado. ¿Sabes lo que es encriptado? Que está codificado, que nadie puede entender en el camino. Estoy refiriéndome a la oración en lenguas. ¿Cuántos de aquí hablan en lenguas y cuántos de aquí no practican tanto las lenguas? Porque dicen, bueno, pues es que pues nomás de vez en cuando las practico, pero no hablan en lenguas, ¿no? ¿Sabes que las lenguas son la manera más fácil de estar siempre en oración? Dice que debemos orar sin cesar. Una vez hablé de eso, estar en comunión, estar sabiendo y conscientes de que Dios está conmigo, es una manera de estar en comunión. No tengo que hablar con mi esposa para yo ir en el carro y estar contento porque va conmigo, ¿verdad? Y ella pues sí habla un poquito más que yo, pero ahí vamos en comunicación, ¿no? O en comunión, si nadie habla sabemos y estamos felices porque vamos juntos. Así es el estar con Dios. Pero cuando se te acaba el rollo, te tienes que concentrar en algo, especialmente los hombres que no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pues podemos empezar a orar.
es una buena ventaja, podemos seguir orando. Después de explicar la armadura de Dios y los elementos de cada cosa para la guerra, Pablo dice, fíjese bien, Efesios 6:18, oren, ¿cómo? No, dice sin cesar. Orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu. Oren en el Espíritu. ¿Qué es eso? En todo momento y en toda ocasión. Y dice, pues esto, orar en el Espíritu está explicado en Corintios, ¿verdad? Eso, orar en lenguas. Y después dice, oren en español o en tu idioma, ¿verdad? Hablan inglés algunos, otros francés, otros no sé. Pero el 10 dice, sigue diciendo, manténganse alerta, sean persistentes. Yo estoy leyendo la NTV según yo. Y dice, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. O sea, ¿cómo voy yo a orar por todos los creyentes? Pues sabiendo que estoy orando por los creyentes, por mi equipo, por la gente que conozco o por las iglesias que tal vez no conozco, pero estoy orando en español. Entonces en Corintios nos dice que es orar en el Espíritu y hay una comunicación especial que debemos tener siempre con nuestro rey, con el jefe. Es una batalla, recuérdelo, no lo pierda de vista, pero 1 Corintios 14:14, hablando de esto y de los dones del Espíritu, desde el 12, dice, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Eso es orar en lenguas. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice el siguiente versículo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con palabras que entiendo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses descifraban las comunicaciones que por radio los aliados tenían y perdían muchos soldados. Los aliados eran más, pero el efecto sorpresa se perdía hasta que a alguien se le ocurrió ir hacia una nación abajo que es una nación india dentro de Estados Unidos, y los aliados, para proteger los planes que tenían de operaciones del Pacífico, la Infantería Marina de Estados Unidos pidió la ayuda de los navajos. Los indios navajos crearon un código, simplemente fueron, tradujeron las órdenes al idioma de ellos, y era un idioma muy complejo para todos, ¿no? Tanto para japoneses como para estadounidenses, nadie entendía nada. Entonces ponían un indio en donde se emitían las órdenes y otro indio navajo en donde llegaba la onda radial, ¿verdad? Y la infantería de marina llegó a las playas de Guadalcanal, se llama, con 15 codificadores navajos había de aquel lado, y utilizaban equipos de radio en el terreno, y en cada extremo había esos indios navajos que comunicaban las órdenes, ¿no? 3 semanas después del desembarco, el general Van de Grift, comandante de la primera división de infantería de marina, envió un mensaje a Estados Unidos diciendo: este código navajo es genial, el enemigo nunca lo entenderá. Dijo: nosotros tampoco lo entendemos, pero funciona, envíenos más navajos. Los codificadores que participaron en todas las operaciones de la Marina de Estados Unidos y de los aliados, que fueron los navajos, los creadores, les dieron un premio del único código indescifrable en la historia de la moderna militar, en la historia militar moderna humana, ¿no? Entonces, esa victoria marcó y ayudó mucho a que la guerra terminara en 1945. Entonces, para cuando terminó, habían participado en esa guerra 400 navajos, de los cuales 13 murieron en acción, y cada fecha, ¿verdad?, que toca, pues ahí en la Casa Blanca los condecoran. Todavía hay algunos de los que participaron en el 45, ya bien viejitos, ¿verdad? Pero pues ahí podemos decir, hay una manera de hablar en una lengua desconocida que ayuda a la guerra, ¿no? Ahora tú puedes decir, pero si Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son omniscientes y conocen todas las cosas,
¿Para qué tiene que comunicarse Dios? Pues es que Dios no es el que hace la batalla. La batalla está en tu boca. Dice la palabra de Dios en Proverbios que en ti está la vida y la muerte en tu boca. Tienes que tener cuidado cuando hablas a tu hijo y le dices de veras que tú eres un esto o un lo otro. Estás deshaciendo todos los planes de Dios y casi condenándolo a una vida horrible. ¿No? Entonces no causes desgracia para tus hijos. Y así en la guerra espiritual, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omniscientes, en Efesios capítulo 2, nosotros aprendimos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que nosotros somos espectáculo para los ángeles? Que sí, el Salmo 8 dice que nosotros somos menor que los ángeles, pero el Hijo del Hombre vino a ponernos sobre los ángeles. En otras palabras, en Cristo los ángeles están esperando órdenes de nosotros, pero no es como muchos predicadores que no entienden, creen que nosotros vamos a dar mando ángeles y hagan esto y hagan lo otro, como si yo fuera no sé quién, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar las órdenes que se nos reciben. O sea, somos los navajos espirituales en la guerra de Dios. ¿Me explico? O sea, ¿cómo traduzco eso? Yo no lo hago, lo hace mi espíritu. Mi entendimiento queda sin fruto. Olvídate de andar mandando ángeles a que te pongan una hamaca y te hagan una limonada para que estés a gusto. Eso no existe. Dice que los ángeles están a favor de nosotros en la salvación, en lo que tiene que ver con el ministerio de la salvación. Si no, chécalo bien. ¿Por qué tenemos ángeles a nuestras órdenes? Es para esto, para evangelizar. Somos espectáculo a los ángeles, están esperando órdenes a través de nosotros. Y acuérdate que las lenguas que hablamos edifican nuestro espíritu, ¿sí? Eso es una bendición. También interceden con gemidos indecibles, eso es lo que dice la Biblia. Pero el que habla por el espíritu también habla cosas que no entiende en comunicación con Dios, porque es mi espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Mi mente, mi voluntad y mis sentimientos están en mi alma, pero no están en mi espíritu. Mi espíritu está muy aparte. Por eso es que Dios está con mi espíritu. Y existen también lo que dice 1 Corintios 13, donde dice que si no tengo amor de nada sirve. Dice, puedo hablar lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Qué son lenguas angélicas? ¿Para qué querría Dios que yo hable lenguas angélicas? ¿Hablará alguien lenguas angélicas mandándole a los ángeles a hacer algo? ¿Serás tú uno de los navajos espirituales que Dios está usando para ganar territorios? Pues si no hablas en lenguas, seguramente que no. Por eso te digo, bueno, yo no te digo, por eso Pablo dice que nosotros tenemos que hablar en el espíritu y también en el entendimiento. Entonces, ¿seremos esos? ¿Será así? ¿Somos navajos espirituales? No lo sé, no te lo puedo afirmar. Puedo creer eso, pero estoy seguro, de lo que sí estoy seguro es que Pablo dice en Corintios y Pablo dice en Efesios, después de hablar de la guerra espiritual y todavía en ese tema, oren en el espíritu en todo momento y oren en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces estamos orando en lenguas y en el espíritu. Punto número 2, las instrucciones de oración son para el propósito y la comisión, que es salvación. ¿Cuál es tu propósito? Debe ser salvación. ¿Cuál es la comisión que nos dejó el Señor Jesús? Es salvación. Sigue diciendo Efesios 19, pidiendo oración. Sigue la comunicación con el jefe. Dice, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas. Qué bueno poder orar siempre por el que va a hablar aquí, por el que va a hablar en las FC y por todos nosotros para que hablemos en el mundo. Palabras para que Dios nos use para conversión de muchos. Oren también por mí. Ahí puedes ponerte tú. O tú puedes orar por otros también, por los pastores, por el apóstol, por los predicadores, por los que participan, hasta por los que cantan. A veces nos dan palabra de Dios. Y oren y pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual, que Dios no hace acepción de personas.
Orar porque podamos hacer un bien eterno a todos sin excepción. Eso es lo que nos toca hacer y nuestra oración debe ser por eso, ¿no? Puedes orar por tus deseos y por tus peticiones personales, pero también recuerda para qué estás aquí. Que todos demos testimonio de nuestro Señor con nuestra boca y con nuestra vida para ganar almas. Versículo 20 dice, ahora estoy encadenado. ¿Cuántos pudieran estar encadenados y seguir predicando? A lo mejor tú ya dices, no hombre, pues qué testimonio es este. Yo aquí encerrado, pues ya no puedo ni hablar de Dios. ¿De qué Dios voy a hablar? Del que me encadena. Y se ponen sentimentales y a llorar. No, ponte a cantar. Como Pablo y Silas cantaban ahí en el cepo. Estaba peor, estaba encadenado. Aquí no, aquí ya estaba encadenado, pero en una casa, como en arresto domiciliario, algo así. Y dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Entonces, Pablo no pedía una oración para ser libre. Pablo pedía oración por seguir predicando. ¿Tienes alguna petición de oración, alguna cosa que te angustia, algo que pues ora por eso, pero predica, sigue predicando. No hay ninguna razón, no hay momento, no hay justificación para tregua. ¿Sabes lo que es una tregua, verdad? En la guerra es cuando dicen, bueno, tiempo, vamos a no disparar, vamos a no haber guerra en este tiempo. No, estamos en guerra y la avanzada es predicando. Para eso es la armadura de Dios, para predicar. Al final traes a Cristo, con la actitud de Cristo y con la fe yo avanzo hacia evangelizar. Eso es lo que nos mostró el soldado el día de hoy. Así se pelea la guerra. ¿Cómo? Predicando. Y estamos siempre en ese tiempo donde debemos predicar sin desanimarnos, porque el diablo se une a la carne. ¿Y cuántos tienen carne? Pues todos los humanitos tenemos carne, ¿verdad? Ha de estar un ángel riéndose de mí. Y el diablo se une cuando andas en la carne para hacer guerra y te desanima. Entonces por eso no debemos nunca desanimarnos. Cuando estés desanimado, cuando no tienes ganas de venir a la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Venir a la iglesia, esfuérzate, ve contra tu carne. Es que estaba enfermo, pues ven, aquí oramos por ti. ¿Cuántos han dicho, yo no puedo ir al hospital porque estoy enfermo? No, allá sí vas. Bueno, ahora si es contagioso, bueno, también ven. Y avisas, así como los leprosos avisaban de lejos. Oren por mí, no se me acerquen, pero oren desde allá. No, no es cierto. Pero el diablo se une a la carne humana y debemos unirnos nosotros, los que entendemos esto, los que ya estamos entendiendo de esta batalla, unirnos a Dios y entre nosotros para luchar sin descansar. ¿Sabes? 2 de Timoteo 4 le decía Pablo a su hijo, que era predicador, en presencia de Dios y de Cristo, que un día nos juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea el tiempo o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en el 2020 por ahí adelante. No dice eso, ¿verdad? Pero bueno, llegará el tiempo en que la gente ya no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán sus maestros en YouTube y en Twitter. Perdón, me salgo mucho del texto. Seguirán sus propios deseos y buscarán sus maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Eso es lo que está pasando ahorita. Estamos en ese tiempo saturado de redes sociales donde hablan en contra de todo lo que hace la iglesia para destruir la iglesia. Así que anímate y anima a predicar a tiempo con la fe que tienes, bien puesta la armadura, salir adelante de lo que crees, sin importar lo que otro diga, sin moverte de lo que otro diga, porque tú sabes cuál es tu posición, cuál es tu ejército, cuál es tu rey. Predica a tiempo y fuera de tiempo.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Siempre no. Si alguien tenía algún pretexto para no predicar era Pablo y seguía predicando. Me imagino que si le cortan la lengua así aprende a hacer señas para predicar. Jesucristo murió por ti. ¿Verdad? Ya aprendí yo. Pero mira cómo oraba Pablo, mira cómo oraban en la antigüedad, a los inicios de la iglesia. ¿Cómo oras tú? Señor, te pido una moto, mi papá no quiere, pero para predicar tu palabra, ni se oye cuando vas en la moto. ¿A quién le vas a predicar? Mira cómo oraban en el 4:23 de Hechos, iniciando la iglesia. Habían agarrado a Pedro y a Juan, los habían encarcelado, eran el ícono de la cristiandad porque eran los meros que andaban con Jesús. Los metieron al bote y cuando soltaron, ¿cómo oraron? Señor, que nunca más nos pase esto, que no suframos. Ayúdanos, Padre, a estar bien hasta el final, sin sufrir, sin maltratarnos mucho. No oraban así. Mira cómo oraban. Tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan, volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes y principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron todo, que ya no querían que predicaran, ¿verdad? Eso les habían dicho. Todos juntos alzaron sus voces en oración diciendo: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para batallas, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Y decían ellos en su oración: de hecho eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad hoy. Pues Herodes Antipas, el gobernador, y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en nuestra contra, en contra de Jesús. No, esa es la guerra espiritual. Tu santo siervo a quien tú ungiste, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, sus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Eso es lo que oraban, por valor para enfrentarlos, porque van a seguir predicando. Predicamos sí o sí. Versículo 30 dice: extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas, maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando oramos con valentía? Cuando oramos por hacer guerra, cuando no nos detenemos ante nada para seguir predicando, el Señor desciende, el Señor respalda con milagros, con sanidades, el Señor empieza a animar a las demás por medio de todo lo que está pasando y resulta que hasta el lugar tiembla, ¿no? Predicaban con valentía la palabra de Dios. Que nos ayude el Señor siempre a hacer su obra. Y siempre estar enfocados en Él, porque nos desenfocamos. Que su objetivo sea mi objetivo. Que mi vida tenga las metas de Jesús. Y lo que quiero yo para mí, ponerlo a los pies de Jesús. Y Él seguramente lo vas a cumplir. Pero punto número 3, los testimonios y peticiones. Los testimonios y la comunión en oración son importantes. ¿Por qué? Porque nos animan a seguir, a saber cómo luchar, a saber por qué cosas pedir, a unirnos en el equipo, a cumplir el objetivo. Y sabes, dice la palabra de Dios que cuando nos unimos 2 o 3, nos ponemos de acuerdo y pedimos algo, Él contesta las oraciones. ¿Por qué contesta? Porque Dios quiere que todos estemos juntos en oración. No estamos hablando de la petición, o sea, no es la petición, sino es la manera como actúas. Júntate, haz la obra de Dios y la petición va a estar ahí. Dios tiene más cosas de las que crees. En oración, en unidad, empieza a ver la obra de Dios
esos frutos que no nos imaginamos, porque Él es así. Cuando nosotros le glorificamos, y eso pasa cuando nos unimos, Dios empieza a mover su brazo poderoso. ¿Qué mueve el brazo poderoso de Dios? Pues la gloria de Dios. Si le das gloria, se va a mover el Señor. Y nosotros nos animamos así también, ¿verdad? Por eso dice el 21 de Efesios 6, para tenerlos al tanto, fíjate bien, te voy a dar testimonio, para tenerlos al tanto, Tíquico va a ir, no sé por qué le pusieron así, no sé si era un hijo no deseado, o no, a lo mejor este nombre sí es bueno allá en su idioma. Bueno, el apóstol mandó a Tíquico para que les diera un informe completo de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Es lo que dice el 21. Pero el apóstol no reporta a la iglesia, pero comunica a la iglesia para que la iglesia esté al tanto y se goce. Y no nada más para eso, sino para que ore, ¿no? Cuando viene el apóstol nos platica un chorro de cosas que está haciendo. Y uno dice, pues, ¿qué tiene que ver esto con lo que la prédica? Pero el objetivo es ese, que sepamos que hay una iglesia, que sepamos que estamos juntos, que oremos juntos, que haya testimonio para que haya una unidad en la oración y en la petición, ¿no? Un testimonio y una oración, que las peticiones estemos, y dice Tíquico les va a dar un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano, un fiel colaborador en la obra del Señor. Entonces la razón de este reporte está clara, ¿no? Y el versículo 22 dice, lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y que reciban ánimo, ¿no? Qué bonito poder orar por nuestras autoridades, saber cómo están y animarnos a orar por ellos, porque en el que estén ellos bien, yo estaré bien. Si tu papá está bien, los niños van a estar bien, ¿verdad? Que así es normal. Esta es la razón de estar juntos, de ser familia, pero en realidad también tenemos una lucha que pelear y tenemos que darnos testimonio, pedir oración por la obra de cada uno de nosotros, por las situaciones también que estamos pasando nosotros, que el Señor nos una en oración y así lograr dar esos testimonios bonitos. ¿Se acuerdan cuando pedimos tal cosa, nos unimos, yo les dije vamos a orar, y unos ni se acuerdan, pero sí oramos juntos? Entonces aquí está el testimonio y vemos la respuesta de Dios, hacemos su obra juntos y Dios se glorifica. Entonces, es lo que dice Hebreos 10:24, ¿no? Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y dice el 25, y acuérdese de eso. Si no viene mucho a la iglesia, si me estás viendo y tú podías venir hoy y te quedaste en la casa, shame on you. No sé qué es eso, pero se oye bien, ¿verdad? Entonces, dice el 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. En la Reina Valera dice, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca, ¿no? Entonces, eso es la guerra. Así se pelea la guerra. Ahora, la conclusión es esta, y el punto número 4 también. El amor con fe y con fidelidad, ahí ya van 3 cosas, amor, fe y fidelidad, nos van a ayudar para cumplir el propósito y la comisión que son salvación. Si tú no amas a la gente, si tú te odias hasta a ti mismo, tienes que empezar a amarte. Perdónate por todas las cosas que te acusas, para empezar, porque dice la Biblia, ama a los demás como a ti mismo y no se aman. Entonces perdónense y ámense. Váyanse ahorita a su casa y cuando estén solos, se van al espejo y dicen, te perdono, te amo. Háblale al espejo. Para que puedas amarme a mí, para que puedas amar a tu esposa y a tu mamá, ¿verdad? Decía, si eso le hace a su mamá, ¿qué me puedo esperar yo? ¿Verdad? Qué bonito poder decir, qué buena hija es mi esposa. Y yo también espero mucho. El Señor me ha bendecido. Sin amor, dice la Biblia, nada soy.
De nada me sirve saber los misterios secretos de la ciencia. Sin fe no puedo agradar a Dios, ¿no? Y sin fidelidad pues no puedo llevar fruto, porque nadie, si no permaneces, dice el que permanece en mí lleva fruto, lleva mucho fruto y su fruto permanece también. Entonces permanecer, amar, ser fiel quiere decir estar ahí siempre para lo que Dios dice. Entonces es lo que se necesita. Por eso se despide en esta carta de Efesios. Nunca pensé que ya íbamos a llegar tan rápido. Llegamos. Pero qué bonito poder leer estas palabras. Ponte de pie ahí donde estás y hazlas para ti. Estas palabras dice: la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo, fíjate bien, les dé amor junto con fe, dice la Reina Valera. Amor y fe. Pero aquí dice amor junto con fidelidad. Y yo me quedo con todo, con la Valera y con la NTV y con todas las cosas buenas que Dios tiene para ti, ¿no? Que Dios te dé paz, que Dios te dé, que el Padre y el Señor Jesucristo les dé amor junto con fidelidad, y que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. La guerra es actual, pero no es eterna. El ganar almas es un trabajo que se va a acabar. Tenemos que hacerlo ya y ahorita. El tiempo pasa y es uno de los recursos que no podemos recuperar, ¿no? Entonces tu dinero, tu talento y tu tiempo, úsalo para la gloria de Dios. Dios no te lo va a quitar. Dios te lo dio para que tú lo administres, pero que la paz del Señor te tenga haciendo las cosas bien, para que mañana no estés apurado, y que un día que estemos en la presencia de Dios volteemos a ver y nos diga el Señor: voltea para allá, y a lo mejor va a haber un estadio, a lo mejor va a haber una multitud del otro lado, y tú vas a decir: ¿y esos qué? Ese es el resultado del que tú le hablaste, porque el que tú le hablaste le habló a otro, y este de acá le habló a aquel. Y conozco a algunos, pero aquellos no. Son tus nietos espirituales. Ya estoy inventando cosas, ¿verdad? No sé si existe eso. Lo que sí existe es que nosotros evangelicemos, hagamos la obra de Dios y tengamos una corona en el cielo. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser fiel. Padre, ayúdame a tener fe. Padre, ayúdame a ser como tú, a actuar como tú. Que sin querer y sin pensar en las armas o en la armadura espiritual, en los elementos de la armadura, cuando yo quiero parecerme a ti, papá, yo sé que voy a tener la armadura bien puesta. Cuando yo en mi mente y en mis pies quiero pensar en lo que tú quieres pensar y hacer lo que tú me has mandado, hablar de ti, Señor, hablar de tus maravillas, simplemente abrir mi boca y contar cuánto te amo, cuánto has hecho para mí, yo sé que estaré evangelizando y arrebatando almas al enemigo. Y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a orar sin cesar. Ayúdame a orar en lenguas, a orar, Señor, en el poder del Espíritu, a orar, Señor, en mi entendimiento, a ser fiel y a hacer tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser guerreros aptos para la batalla. Que podamos, Señor, darte a ti buenas cuentas. Tú que ya ganaste, ya tienes la victoria, ya no la diste a nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprovechar la oportunidad de hablar de ti y hacerlo bien, Padre. Que nadie se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar, y es la razón por la que estamos aquí. Ayúdanos, Padre. Bendice a la iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Dale, Señor, de lo mejor del trigo, de la leche y de la miel. Suple sus necesidades y dale salud. Que no falte nada, Señor, en su casa, Señor. Ni paz. Que no falte salud. Que no falte lo que necesitan, para que puedan enfocarse en hacer tu obra y en darte a ti gloria y honra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Úsanos a Daniel y a mí, Señor, para extender la iglesia. Y a todos los siervos, Señor, y siervas, Padre, que están aquí y que están
en nuestra ciudad y en todo el mundo, Señor, para que hagan tu palabra, Señor, y lleven tu evangelio, Señor, y que pronto, Señor, vengas por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor.